días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén desde la plataforma a la que nos escuchen. Diana Veloz con ustedes. El pueblo cuestiona de igual manera, como siempre, acompañada de Pineda López. Pineda, bienvenido nuevamente. Saludos para todas y para todos. Pineda, te veo ahí con un libro que me parece curioso. Explícanos un poco qué es esto, porque eso nos da más o menos una pista del invitadazo que tenemos el día de hoy. Bueno, aquí tengo un libro de don Franklin García Fermín, titulado Mi padre y las mariposas. ¿Quiénes fueron las mariposas? Las hermanas Mirabal, que fueron vilmente asesinadas en el año 1960. Este libro, el doctor Franklin García Fermín, lo pondrá en circulación el próximo 28 de julio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Usted dará detalles, algunos adelantos de esta obra, que estoy completamente seguro. Estamos De que será bien acogida, bien recibida por el público, por los lectores. Yo quiero, antes de entrar ya en materia con Franklin, destacar que las nuevas autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo fueron juramentadas en un acto donde asistió el presidente de la República. Allí se juramentó el flamante rector, el doctor Jorge Asjana David, mi amigo ese, quien estuvo en 2 ocasiones. Así es, en 2 ocasiones con nosotros. Pueblo cuestiona. El hombre tiene un desafío. Usted lo apoyó a propósito. Sí, así es. Uno de sus pilares y su distinguida esposa. Así es. La señora Sosa. Sí, Rosalía Sosa. Rosalía Sosa. Bueno, eso es lo primero. Y lo segundo es, con la anuencia y la benevolencia de García Fermín, que tengo que solidarizarme con uno de los grandes maestros, íconos del periodismo dominicano, don Bienvenido Álvarez Vega, que lamentablemente ya se despidió de la dirección del periódico Hoy, después de décadas dirigiendo ese prestigioso diario dominicano. ¿Quién es Bienvenido Álvarez Vega? Para mí, y creo que para muchos colegas y dominicanos, incluyendo políticos, don Bienvenido Álvarez Vega, que estará dirigiendo el periódico hasta el día 1 de agosto y será sustituido por el economista Rolando Guzmán. Bienvenido Álvarez Vega es probablemente el periodista dominicano más riguroso y además con una práctica ética casi irrepetible. Un hombre que ejerció el periodismo como una especie de apostolado, sacerdocio, y que durante casi 50 años en los medios de comunicación se caracterizó, y eso no quiere decir que ya él se retira definitivamente de los medios, porque él tiene un prestigioso programa en este canal, se llama Enfoque Periodístico,
pero durante su paso dirigiendo grandes medios de comunicación, incluyendo el desaparecido periódico El Siglo, Bienvenido Álvarez Vega dejó su impronta. Así que a don Bienvenido, nuestra gratitud, porque personalmente, con el apoyo lógico del grupo de comunicaciones Corripio, Pepín Corripio, me permitió durante todos estos años mantener una columna semanal en ese importantísimo periódico dominicano. Así que, don Bienvenido, mi afecto, mi aprecio, mi respeto y mi reconocimiento. Adelante, Diana. Dicho todo esto, y ya gracias por la introducción, yo necesito, porque la curiosidad me está matando, yo necesito que me hablen de ese libro, Mi padre y las mariposas. Doctor, por favor, explícanos de qué se trata ese libro. Con mucho gusto. Bueno, es un libro que recoge y tiene el propósito de rescatar la memoria histórica de mi padre, el doctor Marco Tulio. Porque es una historia real lo que se cuenta en el libro, ¿verdad? Totalmente se refiere a un hecho, por eso es una microhistoria que involucró a mi padre, y fue que para el 25 de noviembre del año 1960, que fue la fecha en la que se cometió el crimen, Del infausto. horroroso, ¿verdad? Crimen Sí. de las Estremeció hermanas al país. Mirabal. Estremeció Y al al país mundo casi. y posteriormente al mundo, ¿verdad? Tanto así, como lo sabemos, que el 25 de noviembre de cada año se conmemora, no celebra, sino conmemora a nivel mundial, por disposición de las Naciones Unidas, el 25 de noviembre de cada año como el Día de la No Violencia contra la Mujer, como memoria a ese hecho, ¿verdad? Sí. Homenaje a esas tres distinguidas jóvenes, damas dominicanas, que fueron asesinadas vilmente por disposición del tirano, del sátrapa, Rafael Leonidas Trujillo Molina. Qué bueno que los dominicanos y dominicanas recuerden a ese señor como lo que fue verdaderamente, una bestia. Especialmente las presentes generaciones. Correctamente, que muchas veces equivocada y por ignorancia hacen referencia a ese régimen, a ese señor. Sí, por ignorancia total. Sí. Bueno, pues mi padre era el fiscal de Santiago, y como le correspondía cuando se presentaban hechos similares, sea un crimen, una muerte violenta, en este caso un accidente. Como lo quisieron pintar, ¿eh? Sí, como lo perfecto, que es muy bueno que tú lo hayas dicho. Como lo simularon un accidente, pero realmente ellas fueron asesinadas a palo. A golpes, sí. Sí, antes, y conjuntamente con el chofer, Rufino de la Cruz, que evidentemente fueron asesinados a palo y después colocados en el vehículo en el que iban, un jeep, y lo lanzaron por una barranca. Por la barranca, ¿verdad? Vamos, por un hoyo profundo. Por un monte. Sí, y ahí quisieron simular un crimen. Mi padre, un accidente, conjuntamente con el médico legista, y también que de manera circunstancial, aun cuando tenía derecho, porque era juez de instrucción, el doctor Ambiori Díaz Estrella también le acompañó en esa infausta, ¿verdad?, tarea misión de levantar los tres cuerpos, los cadáveres de esas distinguidas damas dominicanas
En este libro lo contamos de una manera bien, vamos a decir, una narrativa fácil, una narrativa entendible, una narrativa, si se quiere, sencilla, pero con una prosa que elegante al mismo tiempo. Adecuada. Sí. También tengo que contar no solo el hecho, sino dentro del contexto Claro que sí. que se da en lo político, lo social, lo económico, un país donde el único propietario era Rafael Leónidas Trujillo. No habían instituciones, no existían instituciones. Existía hasta la ciudad Trujillo. Sí, todo era Trujillo o la familia Trujillo. El culto a la personalidad, La personalidad. en su máxima expresión. Correcto, Totalmente. y como una política de control social total. Donde no había la más mínima libertad para expresar cualquier idea o pensamiento, cualquier desacuerdo. Correcto, eso era imposible. Si eso existía, y de hecho murieron cientos de dominicanos y dominicanas asesinados de manera selectiva. Y si usted caía en desgracia, muchos funcionarios del gobierno vieron en peligro la vida de ellos y de sus familiares. Y algunos la perdieron. El foro público. Sí. Cuando ponían a un funcionario. Bueno, recuérdate al escritor. Galinde. No, bueno, Galinde es un caso español. Un caso, sí. Galinde. Es un caso, pero Marrero Aristi. Marrero Aristi. Otro caso, periodista, un intelectual de fútbol. Talentosísimo. Sí, escritor y todo ello. Y, sin embargo, simularon, al igual que las hermanas Mirabal, un accidente. Todo era un accidente. Según me contó alguien que tuvo esa información, Trujillo estaba almorzando con un grupo de sus funcionarios cercanos, ¿verdad? Y le llevaron la noticia del supuesto accidente en el que falleció Marrero Aristi. Y él preguntó, que era funcionario, creo que ministro o secretario de Trabajo, ¿verdad? Creo que en ese momento. Y Trujillo, en un acto de simulación extrema, expresó, ¿y qué buscaba Marrero Aristi por ahí? Pero todo el mundo un teatro, un libreto. Saben que si una farsa, sí. Todos sabían, o una gran parte de los que estaban ahí, que fue una orden de él de asesinarlo y simular un accidente. Bueno, pues este libro también cuenta cómo mi padre llega al Ministerio Público, que fue de una manera compelida, ¿verdad? Él fue compelido a aceptar un cargo cuando él se graduó de abogado en el año. Marco Tulio García Paulino se gradúa de abogado en el año 1946 y el presidente del Partido Dominicano en Santiago, cuando él llega desde Santo Domingo o de Ciudad Trujillo en ese momento. Ciudad Trujillo. Había celebrado su graduación de abogado, muy contento. Va a Santiago, a su casa, y le plantea, tiene el interés de ejercer la carrera, pero sin embargo, cuando él llega, no bien ha llegado, cuando el presidente del Partido Dominicano le plantea que es de interés del jefe de Trujillo, ¿verdad? El dueño del país, que él vaya a una posición. Entonces a mi padre no le dio una respuesta afirmativa ni negativa, y sin embargo el presidente del Partido Dominicano lo
lo puso en una situación difícil porque le dijo, mire, tenga mucho cuidado, no que lo alertó, más bien Lo preparó, quizás sí, de manera, lo lo intimidó, intimidó. ¿verdad? Y mi padre entonces fue a donde su padre, mi abuelo, el general Santos García, quien le planteó, le dijo, no, acepta sin titubeo. Usó esa palabra, titubeo, quiere decir que debía aceptar de manera categórica. Sí y solo sí. Sí, porque mi abuelo, con su experiencia, sabía lo que eso implicaba. Que además, debo señalar, nosotros no éramos bien vistos, la familia de mi padre no era bien vista, porque primero, mi abuelo, el general Santos García, era muy cercano, o había sido muy cercano al general Estrella Ureña, que fue de lo que participó en el proceso, ¿verdad?, de la ascendencia a la presidencia de la República de Trujillo Molina. Y sin embargo ya se había distanciado, y eso pues también distanciaba a mi padre. Y en segundo término, un primo hermano mío, que no llegué a conocer, porque él murió en la gesta del 14 de junio del 1959, 59. pues él estaba preso por ser un opositor al régimen, junto con Pericle Franco y otros más de Santiago, que eran opositores al régimen, y eso pues nos mantenía en cierto modo distanciado al régimen y no bien visto, a tal extremo de que muchos de los familiares lejanos o amigos mantenían cierta distancia, como era muy común cuando una familia caía en desgracia en esa época. Así es. Sí, porque al Bueno, final nadie pues, quería verse como involucrada en esa. Perfectamente. Entonces mi padre entra en el 1946, recién graduado, al Ministerio Público. Entró Y jovencito. 14 en el 1946. En el 1960, él es fiscal en Santiago, y entonces en esas condiciones, en esas funciones, es que a él le corresponde, conjuntamente con el médico legista y el secretario de la fiscalía, levantar los cadáveres de las hermanas Mirabal. Le acompaña, como ya he dicho, el juez de instrucción, que lo era el doctor Ambiori Díaz Estrella, que de manera coincidencial, me cuenta mi padre, él estaba en una esquina cerca del Palacio de Justicia de Santiago, esperando una guagüita para irse a su pueblo, que era Tamboril, donde él vivía. Entonces, ¿Qué edad usted tenía? Yo tendría en ese momento ya entrando a los 3 años y medio. Recuerdo fugazmente que a mi padre lo iban a buscar con cierta frecuencia. Iban cuando sucedían hechos de noche, ¿verdad? Porque no importaba la hora. Lo iban a buscar la policía en su condición de fiscal para levantar un cuerpo, una muerte violenta en un bar o en cualquier lugar. Lo que tocara. Él tenía que ir en su condición de representante del Ministerio Público. Y así fue con este caso de las hermanas Mirabal. Después, en el año 1962, hubo un juicio nacional, se televisó, el país fue testigo de ello. Yo recuerdo eso. Y el que dirigió la acusación fue el doctor Valera Benítez. Hay que conocer la historia. Sí, claro. Valera Benítez era el fiscal general para conocer ese caso, acusando a los asesinos de las muchachas. Fueron condenados todos, y en la Revolución de Abril del 1900 lo salvó, para que ustedes sepan, cosa de la vida.
lo contó Fafa Tavera, que fue testigo cuando tomaron la fortaleza Osama. Ahí estaban ellos presos, y el general Monte Arache, que sabía que lo podían matar, ¿verdad?, como un acto de justicia, ¿verdad?, le salvó la vida, no porque él, ¿verdad?, porque él era uno de los líderes del movimiento insurreccional de abril del 1965, de la famosa Revolución de Abril, como le llamamos. Pero él, actuando con una visión, ¿verdad?, como militar, sabía que esta gente lo podían asesinar fruto, ¿verdad?, si caía en manos de los revolucionarios en ese momento. Y entonces esa gente se fugaron y finalmente no pagaron un crimen tan vil que debieron haber durado 30 años en las cárceles del país. Sin embargo, muchos de ellos se fueron fuera de la república, del país, huyeron de la justicia, Aprovecharon el momento. aún siendo condenados por los tribunales del